Amén. Sí, estoy dejando el tiempo para la preciosa palabra del Señor. Así es el tiempo con nuestro pastor Miguel Ángel. Vamos a seguir con nuestro tema de discipulado que estamos llevando. Ojalá que puedan los jueves traer su libreta y pluma para que noten. Es muy importante. Estamos siguiendo el tema, el carácter del siervo, y de las 7 partes que vamos a ver, estamos viendo el siervo y su misión. Vamos a continuar con la parte que sigue. Y vamos a ir a Mateo 28, 18. Libro de Mateo. 28, 18. Dice la poderosa palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, le damos gracias por esta noche, Señor, por esta palabra. Le pedimos, Señor, por nuestros hermanos que no pudieron venir, donde quiera que estén, guárdenles, Señor, protéjales, bendígales y ponga en su corazón el ser constantes, para que crezcan, Señor, y crezcan en el conocimiento de su palabra. En esta hora, Señor, le pedimos que todo aquel que vaya a mirar esta enseñanza le sea de bendición y que todo sea para la gloria de su nombre. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Bien, entonces estamos mirando el discipulado, el carácter del siervo, y estamos en el punto número 1, el siervo y su misión. La misión del siervo es servir. ¿Cuál es la misión? Servir. Y la misión del siervo es hacer discípulos. Tenemos 2 misiones: servir y hacer discípulos. Fue la última orden que el Señor dio antes de irse al reino de los cielos. Y fue la orden que le dio a sus discípulos. Él formó sus 12 discípulos y de ahí se formaron más, muchos más, hasta el día de hoy, que ha sido innumerable la cantidad de discípulos que se han formado. Entonces, la gran comisión de la iglesia, que somos nosotros, porque la iglesia es usted y soy yo, no es el edificio, es el lugar donde nos congregamos, pero la iglesia es usted y soy yo. Entonces, la comisión de la iglesia, en otras palabras, la comisión suya y la mía, es servir y hacer discípulos. A ver, dígamela: servir y hacer discípulos. Esa es nuestra comisión. Entonces, ya viene lo demás. Tenemos que, al discípulo que hagamos, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas organizaciones a nivel mundial que tienen diferentes doctrinas. Ahorita hay una cantidad de doctrinas increíble, que sea usted muy cuidadoso con eso, porque hay doctrinas que bautizan en el nombre de los muertos, hay doctrinas que bautizan en el nombre de Jesús, hay doctrinas que bautizan en diferentes formas, pero la fórmula bautismal que el Señor estableció es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Va a haber gente que va a venir con usted y le va a decir: estás mal bautizado, te tengo que bautizar de nuevo. No, es un solo bautismo. Sí, Señor. A usted ya lo bautizaron en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya está bautizado. Amén, hermanos. Amén. Si viene una doctrina contraria a quererle cambiar, yo tengo amigos pastores que pertenecen a otras doctrinas y han venido y me han dicho: estás mal bautizado, te tengo que bautizar. Digo: no, espera. El Señor permitió que me bautizara en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ahí me quiere. Si el Señor no me haga querido en esa doctrina, me haga bautizado en otra doctrina. Por lo tanto, ahí estoy y de ahí no me muevo. Porque no puede usted permitir que vengan corrientes extrañas y lo vayan a mover de lo que ya creyó, porque viene mucha apostasía.
Viene una cantidad de apostasía increíble donde la gente va a apostatar de la fe. Apostasía es apostatar en contra de lo que ya creíste. Entonces usted manténgase firme y deje que Dios lo use donde Dios lo usó y lo está usando. Amén, hermano. No permita que vengan a moverlo corrientes de doctrinas, porque si no será como las ondas del mar, las olas del mar llevadas de un lado para otro. Ni va a dar fruto en ningún lugar. Entonces usted manténgase firme. Entonces la gran comisión consiste en servir y en hacer discípulos, y ya cuando el discípulo empieza a desarrollar, tenemos que bautizar al discípulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis amados. Entonces, ¿qué es servir? La palabra servir viene del griego diáconos, que significa servicio, y en la palabra servicio, diaconado, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es un siervo? Es el que le sirve a Dios. ¿Qué es un siervo? El que le sirve a Dios. ¿Y qué es un siervo? El que le sirve a los demás. Entonces, cuando alguien le dice siervo, le está diciendo servidor. Y siervo significa esclavo. Somos servidores del Señor Jesús y servimos a los demás. Entonces, cuando un siervo sirve, sirve. Y cuando un siervo no sirve, pues no sirve, no ha aprendido a servir. Son contadas las personas que logran aprender a servir. Si usted quiere ser grande y crecer rápido en la obra del Señor, sirva. Y rápido le dará ministerio el Señor, porque Dios anda buscando servidores. Yo cuando aprendí esto, recién llegado a la iglesia, me di cuenta que la manera rápida de crecer es servir. Y yo me puse a servir. En lo que me pusieron a hacer, yo lo hacía. Y rapidito que el Señor te levanta. El Señor te levanta cuando tienes corazón de siervo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, cuando una persona te dice siervo del Señor, te está diciendo servidor de Dios, servidor de los demás. Es un privilegio. Amén. Que no se vende ni se compra en el mundo. Dios lo da. Porque un corazón de siervo es el Señor que te lo pone. Para que tú seas un servidor, solo Dios puede hacer eso, en hombres y en mujeres. Amén, mis amados. Entonces, vamos a ver lo que cuesta seguir a Cristo. El punto número 1 significa un compromiso personal. Seguir a Cristo es un compromiso voluntario, no es a fuerzas. Yo personalmente decidí seguir a Cristo y servir. Dejé mi profesión, dejé todo, dejé familia, dejé todo y le serví al Señor. Y hasta aquí el Señor me ha permitido mantenerme en pie y no caer. Entonces, seguir a Cristo significa un compromiso personal. A ver, ¿qué significa seguir a Cristo? Un compromiso personal, individual. No, cada quien decide si le sirve o no le sirve al Señor. Si usted decidió en su corazón servirle, manténgase fiel, manténgase firme en su compromiso, que el Señor lo recompensará. A su tiempo el Señor recompensa. Siempre a su tiempo el Señor recompensa. El punto número 2, lo que cuesta seguir a Cristo es compromiso de seguirlo. Es un compromiso de seguir a Cristo, porque Él es el camino. Si yo me salgo del camino, dejé a Cristo, porque Cristo es el camino. Sí, Señor. Entonces, si yo sigo a Cristo, voy por el camino. Pero si me salgo de Cristo, pierdo el camino. Y si pierdo el camino, me pierdo, porque Cristo es el camino al Padre. Entonces, nosotros como fieles discípulos del Señor, lo tenemos que seguir a Cristo, porque Cristo es nuestro blanco. Por eso pecado es fallar al blanco, porque Cristo es nuestro blanco. Nosotros queremos llegar a donde Cristo está, y Cristo es nuestro blanco. Entonces el punto número 2 es compromiso de seguirle. Punto número 3, lo que cuesta seguir a Cristo: obedecer sus enseñanzas. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer las enseñanzas de Cristo. ¿Dónde están sus enseñanzas? En la palabra. Entonces, para entender y comprender sus enseñanzas, tenemos que venir a su palabra. Pero si somos inconstantes, por ejemplo, los jueves estamos haciendo un discipulado, ¿verdad?
los hermanos que estuvieron el jueves pasado y hoy no están, ya no son constantes. Amén. Amén. De la próxima semana, los 2 próximos jueves voy a estar ausente. No voy a poder continuar el discipulado, me van a disculpar, tengo un asunto familiar, pero vamos a continuar los jueves con el discipulado. Para que la iglesia crezca y para que sepamos nuestras responsabilidades. Lo que cuesta seguir a Cristo es obedecer sus enseñanzas. Una enseñanza: ama a tu enemigo. ¿Es fácil? No. Dice, ama a tu enemigo. Jesús dice, ama a tu enemigo. Y nos dice cantidad de cosas que tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos que saber lo que Jesús dice para obedecer sus enseñanzas. Punto número 4, estar donde Él está. ¿Jesús está aquí? Sí. ¿Dónde tenemos que estar? Ahí. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ser constantes. El que es discípulo del Señor es constante. Miren, la manera más rápida de avanzar en el Señor es ser constante. Usted sea constante. ¿Usted ha visto qué constante es Arlene? ¿Sí han observado eso o no lo han observado? Ella ahí está, tiene su trabajo, pero no sé cómo le hace, pero aquí está. Y sale de aquí y se va a su trabajo. Debe ser muy influyente en su trabajo, que la dejan venir, se va algo, no sé, pero ella es constante. Entonces Dios le va a dar llamado a Carlita, a Darlene. ¿Sí me están entendiendo? Porque una persona que es constante y está donde está Cristo, Dios le da llamado y le da ministerio, porque sabe que no va a dejar botado lo que le dio. Amén, hermanos. Ok, punto número 5. Lo que cuesta seguir a Cristo: negarse a sí mismo. Te atrasaste, mija, te voy a decir dónde nos quedamos. El número 1 significa un compromiso personal. Número 2, compromiso de seguirlo. Número 3, obedecer sus enseñanzas. Y el número 4, estar donde Él está. El número 5, esto es lo que cuesta seguir a Cristo: negarse a sí mismo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo. Ya no eres tú, es el Señor. Y el Señor va a hacer en ti lo que Él quiera hacer en ti. Y es cuando descubres por qué te dieron la vida. Qué interesante, ¿verdad? Una de las cosas más difíciles de descubrir es para qué estamos vivos. Y ya cuando descubres para qué estás vivo y el propósito por el cual te tiene el Señor aquí en la tierra, eres exitoso. Ustedes ni idea tienen de cuántas cosas he hecho yo intentando tener éxito en mi vida, hasta que el Señor me mostró que me llamó a su servicio, y a partir de ahí fui exitoso. Y antes puro fracaso, le he calado por un lado y por otro y por... Yo he sido muy inquieto, he hecho miles de cosas, de negocios, y nada, y no, y ni uno funciona, y nada. Y cuando vine al Señor, de ahí para acá, hasta mi familia decía, eres un ermitaño, tú pareces de estos con los que fuimos a ver allá a Ensenada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Los húngaros? No, estos ¿Gitanos? ¿Gitanos? Gitano, pareces gitano, andas de un lugar para otro, que no tienes sosiego, no asientas cabeza. Y cuando Dios me llamó, ahí empezó mi éxito de mi vida. Pero Dios permite que te pasen cantidad de cosas, porque ya cuando vienes al Señor, todo esto que te pasó te va a servir. Y uno no lo entiende hasta que lo entiendes, hasta que llega el día que, gracias Señor que me permitiste pasar por esto, porque ahora me sirve. Entonces, negarse a sí mismo es el número 5. Y el número 6 es tomar su propia cruz. O sea, respetar el destino que Dios trazó para ti. ¿Me entienden, hermanos? Entonces llega un momento en que Dios te da llamado y todas las experiencias que tuviste te van a servir. Y tomar tu propia cruz es obedecer al Señor. Y el número 7, la cruz es símbolo de sufrimiento. Esto del ministerio no es cosa fácil, es sufrido. El ministerio es sufrido. El ministerio no es fácil. La cruz es símbolo de sufrimiento, porque es símbolo de muerte, de vergüenza, de injuria, de rechazo
rechazo y de negación de sí mismo. Aquí, por servir al Señor, te van a avergonzar, te van a humillar, te van a criticar, te van a rechazar, y los primeros son los de tu casa. Y ahí duele, porque es tu sangre, es tu familia. Y los primeritos que te rechazan son los de tu casa. Y luego tus amigos. Y ahí sigue, todo el mundo te rechaza por seguir a Cristo. Entonces, cuando tú pasas esta prueba y no dejas el camino del Señor, Dios te honra. Sí, Señor. Miren, no se imaginan lo famoso que lo hace uno Dios cuando le sirves. Andas en la calle, vas a algún lugar, tú ni conoces a la gente, pero la gente sí te conoce. Y tú tienes que ser muy amable, tienes que ser muy diplomático con las personas, ser muy respetuoso y ser muy cuidadoso con lo que dices, hablas y actúas fuera de aquí. Sí, Señor. Porque hay cantidad de gente que te ve. Amén, gloria a Dios. ¿Saben a cuánta gente estamos llegando nosotros al mes? Estamos llegando a 1,5 millones de personas. Y no sabemos quiénes son. Cristo vive. Pero ellos sí saben quiénes somos nosotros. Ellos sí saben quiénes somos de la alabanza. Ellos sí saben, pero ustedes no saben quiénes son ellos. Pero ellos sí saben. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Como libros abiertos, con buen testimonio. Pero si se nos sale una mala palabra en público, o hacemos algo indebido en público, la gente inmediatamente te lo va a criticar. Entonces, siendo sabios, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Porque el Señor ya te hizo una figura pública. Ya andas de país en país y a saber quién ya te conoce. Tú no sabes quién te conoce, pero te conoce. Porque te considera un siervo, te considera un servidor, te considera un hombre y una mujer de Dios. Y un hombre y una mujer de Dios tienen que actuar como el Señor actúa. ¿Verdad? El Señor no dice malas palabras, ¿o sí? El Señor no se enoja, no grita, no actúa mal. ¿Verdad que no? Entonces la gente quiere ver a un hombre y una mujer de Dios como Él manda que seamos. Aunque te ofendan, tú no dices nada, perdonas. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero es necesario. Entonces, el seguir a Cristo cuesta. Y cuando tú pagas ese precio personal, será recompensado con vida eterna, con nombre nuevo, con vestiduras nuevas, con corona de justicia. Gobernaremos juntamente con el Señor. Oye, ¿qué más queremos? Es muchos regalos, ¿sabes, hermano José? Son demasiados regalos. Pero ¿quiénes obtienen todos estos regalos? Los que sí padecieron por el Señor, los que no lo negaron, los que se mantuvieron fieles a Él y estuvieron donde Él está. ¿Jesús está con el enfermo? ¿Sí o no? Sí. ¿Jesús está con el necesitado? Sí. ¿Jesús está con la viuda? ¿Está con el huérfano? Sí. Entonces ahí tenemos que estar también. ¿Es fácil? No, no es fácil. Miren, yo las veces que he ido a la cárcel digo, ojalá que no me dejen encerrado aquí en mí también, porque ahí te chequean todo, quién eres y qué has hecho y qué no has hecho, y una de esas por runduna ahí te dejan encerrado. Y yo cuando voy a las cárceles digo, la sangre de Cristo tiene poder. Espero en Dios que así como entré pueda salir. Y sí, Dios ha sido bueno, así como entro he salido. Entonces, eso es lo que cuesta seguir a Cristo. 2 Corintios 11:13. Corintios 11:13. Y luego dice aquí 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahorita hay mucha apostasía, hay cantidad de apostasía. El otro día estaba mirando un video de unos brujos que estaban hablando de unos pastores que han ido a hacer pacto con Satanás, con ellos. ¿Cómo es posible? O sea, eso es ilógico, no tiene lógica. Pues hay gente que se disfraza de siervo, pero no es siervo. Se disfrazan de siervo, pero no son siervos. El siervo original es el que Dios llama, Señor. no el que se pone solo. Si a usted Dios no lo llamó, usted no se ponga. Usted espere a que lo llame el Señor. Sí, Señor. Ahora está de moda que reciben una profecía y al día siguiente ya quieren ser pastores. Uy, No, es un proceso sí, Señor. que el Señor te indica cuándo y cómo lo debes hacer. Entonces, cuando nosotros obedecemos la voz del Señor y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, tenemos éxito en el ministerio. Amén, hermano. Usted, si algún día recibe alguna profecía, espere el tiempo del Señor y prepárese para cuando el Señor le diga ya, usted esté listo. Sí, Señor. Porque eso es muy común. Tenemos que ser muy cautelosos y cuidadosos, porque hay servidores de Satanás que se disfrazan de ángeles de luz y no son. Y uno tiene que tener discernimiento. Uno se lleva cada chasco. Por eso tenemos que ser inteligentes. Hoy vamos a ver Mateo 20, 25. Vamos a Mateo 20, 25. Mateo 20, 25 dice: servidor del prójimo, y dice así. Entonces Jesús, llamando, dijo: ¿sabes que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el que quiera ser grande entre vosotros sea el servidor de los demás. Jesús vino a servir. ¿A qué vino Jesús? A servir. No vino a que lo sirvieran. Siendo rey, no vino a que lo sirvieran. Siendo rey, vino a servir, para enseñarnos humildad y enseñarnos servicio. Y cuando nosotros aprendemos esta lección, nos parecemos a Él, porque estamos haciendo lo que Él hizo. Amén, hermano. Entonces, la clave está en aprender a servir. Amén. Cuando nosotros, Dios nos usa en la predicación, Dios nos usa en la enseñanza, estamos sirviendo a los demás con la enseñanza del Señor. Vamos a Romanos 16. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a sí misma. Está hablando de esta hermana, de Febe, que es una diaconisa, que es una servidora en la iglesia de Roma. Y el apóstol Pablo habla de ella, porque es una mujer que sirve a la iglesia. Entonces, cuando nosotros somos servidores en la iglesia, Dios nos recompensa con honra. ¿Con qué? Con honra. La iglesia te honra, los hermanos te honran, a donde vas eres honrado, porque eres un servidor. Amén. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que aprender a servir. Los que sean llamados a predicar, pues son llamados a predicar, cumplan su ministerio. Entonces tenemos que aprender a servir. Los diferentes servicios en la iglesia, está la alabanza, están los diáconos, los sugieres, los ancianos, está la limpieza también, el cuidado de los niños, la enseñanza a los niños,
está la contabilidad, la visitación a los enfermos, estudio en los hogares. Hay diferentes trabajos en la iglesia. Y cuando te es asignado un trabajo en la iglesia, es para que sirvas. Amén. Nuestros hermanos que sirven en la alabanza están sirviendo en la alabanza. Eso es su trabajo. Cuando nuestro hermano Jairo pasa a dirigir el servicio, está sirviendo en dirigir. Amén. Cuando una hermano o hermana está en la puerta recibiendo a los hermanos, está sirviendo en servir en la iglesia. Entonces, cada actividad que hacemos es una actividad de servicio, porque somos llamados a servir. Por eso es que una iglesia activa es una iglesia servicial. Amén, hermano. Es una iglesia que sirve. Entonces, desarrollar el carácter de Cristo en mí está en Filipenses 2, del 4 al 8. Filipenses 2, del 4 al 8. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué nos enseñó Jesús? Servicio. ¿Qué nos enseñó? Humildad. Entonces, nosotros tenemos que aprender servicio, tenemos que aprender humildad para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Ese es el propósito, porque cada quien tiene su carácter que Dios le dio. Yo tenía un carácter pésimo cuando empecé el ministerio, era muy duro yo con mi carácter, y el Señor me moldeó. Dijo: no. Dijo: tú no vas a cambiar a nadie, el único que puede cambiar a los demás soy yo. Entonces pues dije: no, pues entonces sale sobrando mis corajes y todo, entonces que el Señor cambie a la persona, porque el que cambia es el Señor. Entonces el Señor moldea nuestro carácter para que tengamos el carácter de Él, y nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Amén, mis hermanos. Muy bien. Entender mi función como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo voy a entender yo qué es lo que el Señor quiere que yo haga? 1 Corintios 12, del 14 al 20. 1 Corintios 12, del 14 al 20. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La iglesia es una sola, con diferentes partes que componen el cuerpo. Por eso unos son de una forma, otros son de otra. En la iglesia hay de todo. ¿Entienden? Hay hermanos que hacen una función, hay otros hermanos que hacen otra función, hay hermanos que hacen la función de ojos, que todo ven, lo que los demás no vemos. Hay otros que hacen la función de oído, todo oyen, lo que los demás no oímos. Dios pone en la iglesia diferentes partes que forman el cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo, y el cuerpo es su iglesia. Entonces no podemos despreciar a nadie. Cada quien está haciendo una función, aunque a veces no la entendemos. Hay ocasiones que uno de pastor no entiende. Hay casos de hermanos que dan más problemas un solo hermano que toda una iglesia completa, y uno tiene que soportar eso. Por alguna razón lo tiene el Señor ahí, y uno tiene que ser sabio, y uno tiene que saber cómo manejar la situación, porque si no, esa alma se va a perder.
Imagínense que un alma se pierda por mi culpa. Y llego allá a la presencia del Señor y dice el Señor, ni tú eres salvo porque no cuidaste a aquel. No está fácil, o sí está fácil. Entonces uno tiene que cuidar la grey del Señor y soportarse los unos o los otros. ¿Es fácil? No, no es fácil. Mire que no es fácil, yo se lo digo con toda sinceridad, no es fácil. Tiene uno que ser muy paciente, tener el amor de Dios, tener el carácter de Cristo, porque si no deja uno el ministerio. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Mire, yo he tenido unas ovejas, pero una belleza de ovejas. Mire, tuve unas ovejas en California, que Dios lo permitió nomás para trinearme. Pero una cosa especial, que ahora le doy gracias a Dios, porque si no haya sido por esas ovejas, yo no maduro. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Es curioso, hermano. Pero todo lo que pasa en nuestra vida espiritual, Dios lo permite. Para cuando usted esté pastoreando, para cuando Dios lo llame y le dé un ministerio, se acuerde y no reniegue. Dele gloria a Dios. Y Dios toma control de la situación y corrige las cosas. No uno, el Señor las corrige. Con una sabiduría que tú te quedas impactado. Yo he tenido hermanos que por alguna razón no diezman y el Señor les ha hablado. Y les ha hablado directamente a ellos. Y sin que yo les diga nada, ya diezman. Fíjese qué curioso, qué maravilla. Dios les ha hablado directamente a ellos. Hermanos pastores que pertenecen a nuestro ministerio. Y yo me quedo impactado de qué maravilla. O sea, qué bueno es el Señor. ¿Cómo trabaja? Pero trabaja a su tiempo. Como que te da tiempo de que tú, a ver qué haces. A ver si tienes el carácter de Él. Y si no tienes el carácter de Él, vas a actuar con tu carácter tuyo en la carne. Y en la carne no se obtiene ningún fruto. El único fruto que se obtiene es de carne también. Por eso usted tenga el carácter de Cristo. Amén, hermano. Aquí lo importante es hacer la voluntad del Señor. ¿Es hacer qué? Su voluntad. Ahí 1 Corintios 12:18 otra vez. 12:18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cuando nosotros hacemos su voluntad del Señor, realizamos la función para la que estamos puestos en tal o cual lugar. Amén. Siempre y cuando hagamos la voluntad de Él. Amén. Ahora vamos a Efesios 1:22. Nuestra vida tiene que reflejar la gloria del reino de Dios. Efesios 1:22 y 23. Que nuestra vida y forma de vida refleje la gloria de Dios. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todas las cosas están sometidas bajo los pies del Señor. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso la iglesia, que es usted y soy yo, tenemos toda autoridad sobre lo que está en la tierra. La palabra de nosotros tiene poder. Por eso usted tiene que cuidar su palabra. Tiene que ser muy cauteloso y cuidadoso con sus palabras. No podemos hablar a la ligera, ni podemos prometer cosas a la ligera. Lo que usted prometa, cúmplalo. Si no, mejor no diga. Porque la gente siempre está atenta a lo que tú dices. Porque eres siervo y sierva del Señor. Amén, hermano. Entonces, si usted habla una palabra dura, sea cuidadoso. Tiene que ser uno muy cauteloso. Y tiene uno que reflejar la gloria del Señor con su testimonio. Amén, mis hermanos. Entonces, nuestro testimonio habla al mundo cómo somos. Usted cuide su testimonio. Sea muy cauteloso con su testimonio. Amén, hermano. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6.
es responder a las necesidades presentadas por la iglesia del Señor. Hechos capítulo 6. Del 1 al 7. Y dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿De qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Estas características son necesarias para cumplir las necesidades de la iglesia. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, una persona servidora en la iglesia tiene que tener estas características. Buen testimonio. ¿Qué debe tener? Buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo de servir las mesas. Entonces, los discípulos en aquel tiempo servían las mesas y descuidaban la oración, el ayuno y la palabra por andar sirviendo las mesas. Y dijeron: no es correcto. Busquemos hermanos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, que sirvan las mesas, que atiendan las viudas, que atiendan las necesidades de la iglesia, y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra para poder enseñar la palabra. Miren, es muy común que uno de pastor, cuando Dios te llama, uno quiere estar en todo, y no es así. El trabajo del pastor es cuidar el rebaño y alimentar el rebaño. Las cosas pequeñas la iglesia las tiene que hacer, pero eso lo aprende uno hasta el tiempo, porque cuando uno empieza el ministerio, uno tiene muchos defectos que no sabe uno cómo hacerlo, pero Dios en su misericordia nos enseña. Amén. Entonces, el amor de Dios se refleja a los demás a través del servicio. El amor de Dios se manifiesta hacia los demás cuando tú sirves. Cuando tú sirves, la gente lo primero que dice: este hermano es un amor. ¿Ah? Entonces, cuando hacemos un servicio a alguien, apoyamos en alguna situación, lo visitamos, oramos por él o cualquier cosa, estamos reflejando el amor de Cristo hacia los demás, porque estamos cumpliendo la función de servir. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces vamos a ver el punto número 6, beneficios de servir en el cuerpo de Cristo. El primer beneficio: Dios Padre lo honrará. Uno de los grandes beneficios es que Dios Padre nos honrará. Juan 12:26. Vamos a Juan 12:26. Dice: si alguno me sirve, sígame. ¿Cómo dice? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo enviaré y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Quién nos va a honrar? El Padre. ¿Y por qué nos va a honrar? Porque servimos. Entonces, uno de los beneficios de servir es que el Padre nos va a honrar. Es una gran honra, ¿o no? Es una gran honra. El número 2, Dios proveerá bendición material. Éxodo 23:25. Éxodo 23:25. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, otro de los beneficios de servir en el cuerpo de Cristo es que Dios
nos proveerá bendición material. Él nos proveerá salud, nos proveerá nuestras necesidades. Él estará al pendiente de nuestras necesidades personales. Número 3, Dios sanará toda enfermedad. Éxodo 23, 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. O sea que el Señor se encargará de que nuestra descendencia permanezca y se encargará de que cumplamos los días que Él planeó que vivamos. En otras palabras, nos dará larga vida, porque nos está honrando. Y todas estas honras, ¿por qué son? Por el servicio. Señor. Amén. Mire, yo tengo compañeros míos de la escuela que ya no tienen pelo. Ya cuando los veo dije, ¿y el pelo qué pasó? ¿Sabes dónde quedó? Se me cayó. Y yo digo, mira, yo tengo mi pelito, ¿verdad? ¿Quién me lo conserva el pelito? El Señor. Voy al peluquero y me dice, oiga, ¿qué pelal tiene usted? ¿Qué greñero tiene? Digo, gracias a Dios que Dios me conserva mi pelo. ¿Ah? Entonces, Dios honra a los que le honran. Amén. El número 4, Dios te dará vida. Éxodo 23, 27. Yo enviaré mi terror delante de ti y contestaré y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. En otras palabras, yo le prometió al pueblo de Israel que lo iba a conservar de sus enemigos. En otras palabras, nos está diciendo, yo te voy a conservar la vida. Amén. El número 6, Dios le protegerá del maligno. Salmo 100, verso 2. Salmo 100, verso 2. Servid a Jehová con alegría. ¿Cómo le tenemos que servir? Con alegría. Venid ante mi presencia con regocijo. ¿Cómo tenemos que venir a la iglesia? Con gusto, con alegría. Hay gente que viene enojada. No dice aquí, cuando vengas a la iglesia ven enojado. ¿A qué no dice? Dice que tenemos que venir con gusto, con alegría, con gozo. Tenemos que venir alegres. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Salmo 48. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? No, tenemos que venir a nosotros contra el Señor con alegría. ¿Cuál les leí? 48. ¿Y cuál estoy leyendo? 48, perdón. Dice, si es 48, no, estoy en Job, perdón. Es Salmo 48, ¿verdad? Perdón. Sí. Yo ando allá por Job. Perdón. Salmo 48. Dice el 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, el hacer la voluntad de Dios nos debe dar gusto, nos debe agradar. Y la última parte es, Dios le recompensará. Mateo 10:42. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, la más mínima cosa que hagamos en servicio al Señor nos será contada por bendición para nosotros. Un simple vaso de agua. Por eso yo siempre le recomiendo, cuando usted recibe una visita en su casa, lo primerito que debe asegurar es su bendición. Dele un vaso de agua, independientemente de que se lo tome o no se lo tome. Usted, su vasito de agua, ¿verdad? Y ya cuando le dio su vasito de agua,
usted ya ganó su bendición con esa persona que fue a visitar. Porque no es correcto que alguien lo visite y no le dé ni un vasito de agua. Ahora que si le da un vasito de agua y luego le da a cenar, mejor. Usted asegura más su bendición, porque está sirviendo. ¿Entiende, hermano? Está sirviendo. Entonces aquí lo que se trata es servir y hacer discípulos. ¿Ustedes cuántos tienen discípulos ya? Fíjese a su lado a ver si tiene un discípulo, a ver si ya tiene un discípulo hecho. Yo tengo muchos discípulos. Entonces hay que empezar por uno. Hay que empezar por uno, amigo, un discípulo. Y tenerlo ahí contigo. Y decir, este es mi discípulo. Aquí lo tengo porque lo estoy discipulando. Y cada uno con su discípulo. Entonces ahí está su discípulo. Ahí está el discípulo. Entonces, cada uno tenemos que tener nuestros discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Y con esos 12 nos alcanzó a nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar por uno. ¿Cree buscar un discípulo por ahí y empezar a discipular? Ese es el propósito. Cuando nosotros empezamos en la gran comisión y empezamos a ser un discípulo, empezamos a servir. Porque la gran comisión es hacer discípulos. ¿Verdad que esa es la comisión? Y servir a ese discípulo. Enseñarlo a servir para que después él sirva. Y así nos vamos. Y así es como la iglesia se multiplica. Amén, hermanos. Porque la iglesia tiene el concepto que el que tiene que multiplicar la iglesia es el pastor. El pastor discipula a los que están aquí y los que están aquí discipulan a los que conocen ellos. Y así es como la iglesia crece. No crece porque no están discipulando ustedes a nadie, por eso. Esa es la verdad. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando ya entendemos la gran comisión, buscamos a alguien a quien discipular. Y ahí estamos y lo traemos a la iglesia. Y ahí vamos. Y ese trae otro y al rato es un hervidero por donde quiera. Porque aquí lo que se trata es servir. Amén, mis amados. A ver, ¿quién quiere orar para despedirnos? ¿Quién quiere servir? Amén. Amén. Vamos a saludar al nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu